Quiero invitarles para que ustedes tengan la amabilidad de abrir sus Biblias en el Evangelio según Lucas. Hay una narración aquí bien interesante en el capítulo 10 del Evangelio según Lucas. Desde el verso 25 en adelante quiero dar lectura a la palabra del Señor. Dice así: que aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Esa es la pregunta que está haciendo el intérprete de la ley. Nos centremos en el versículo 28, que dice así: y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hay dos palabras aquí, una es con S y la otra es con Z. Aunque al leerlas suenan lo mismo, pero es diferente su significado. Y con base a esto quiero hacer referencia a lo que la palabra de Dios está diciendo. Porque este intérprete de la ley, se supone que si era intérprete de la ley, pues un personaje que tenía conocimiento, pero se acerca al Señor, no para tener a lo mejor una conversación bien interesante, sino para probarle, para ver si sabía él. Pero el Señor, para no entrar en discusión, le da respuesta con otra pregunta. Él le pregunta: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El maestro le dice, le da respuesta con una pregunta, dice: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Qué está escrito y cómo lees? El intérprete de la ley dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está escrito en la ley de Dios. Allá lo encontramos en Deuteronomio acerca de esta situación, de cómo era que se debía de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y le hace la pregunta, y se la responde de una forma indirecta también. Dice: a tu prójimo como a ti mismo. Y esto le dice el Señor y le dijo: bien has respondido. Esta palabra has es de conocimiento. O sea que el Señor le dijo: usted lo sabe, usted tiene el conocimiento, usted tiene la memoria prácticamente qué es lo que debe de hacer. Y le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. La otra palabrita es con Z. O sea, haz esto y vivirás. Es de actitud. La palabra es de actitud, es de actuar de esa manera. Entonces, bien has respondido, tiene conocimiento, ahora actúe, viva la palabra, obedezca la palabra.
O sea, debe de actuar y debe de obedecer, porque haciendo eso entonces dice, y viví. Bendito es el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor le da en respuesta a la pregunta que este hombre intérprete de la ley le hace al Señor. Pero como siempre, cuando una persona se siente aludida y que de pronto no ha podido salir avante en lo que quería hacer, él quiso justificarse así. Justificarse es tratar de eludir su posición, su situación en la que estaba, para quedar bien, y dice que es bien importante que aquí lo miremos, pero él, o sea, el intérprete, quería justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él sabía quién era el prójimo, él sabía quién era ese personaje del que se está mencionando. El Señor Jesús dice, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole, dice, y dejándole medio muerto. Esa palabra medio muerto era que prácticamente lo dejaron grave, ya prácticamente en un estado de digamos, moribundo. Él les coloca eso, dice que descendía de Jerusalén a Jericó, y Jericó es tipología de mundo. Jerusalén estaba en la parte alta, era la ciudad amurallada, era la ciudad donde estaba la ley, era la ciudad del sacerdote, era la ciudad donde se hacía el culto, era la ciudad donde se adoraba a Dios, era la ciudad donde prácticamente era donde se podía estar en comunión o en convivencia los unos con los otros. La pregunta es, ¿y por qué se sale de ese sitio? ¿Por qué se sale de ese lugar? Y se va a Jericó, que es tipología del mundo. Dice, desciende a Jericó. Descender es bajar de la posición en que estaba. Y le dice, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, o sea que fuera del lugar de protección, fuera de la ciudad de Dios, fuera del lugar del culto, fuera del lugar del templo, fuera del lugar de adoración, se corre peligro. Hay circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y le pone ese ejemplo de este hombre y dice la palabra de Dios en el verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Qué iba a hacer el sacerdote al mundo? Dice que descendió. ¿Qué iba a hacer allá? Pues hombre, estaba más interesado en las cosas del mundo que en prestar la ayuda al que estaba moribundo. Y dice en la palabra de Dios en el verso 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole también pasó de largo. Hay dos cosas aquí que hay que entender. Una, el sacerdote es tipología de culto, de religión. O sea que la religión no trae nada. La religión no le presta auxilio. Y el levita hace parte de lo que es la sociedad en sí. La sociedad tampoco hace nada. La sociedad tampoco le trae mucha bendición. La sociedad no le interesa el estado y la condición en que el hombre esté. La religión tampoco, porque la religión no salva y la sociedad tampoco salva. De modo que a ninguno de estos dos les interesa. Pero sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Dice, viéndole fue movido. Es tanto la situación, el estado, la condición de este hombre que fue movido a misericordia. La sociedad, a pesar de que vea la situación del hombre, la situación en que vive, nunca va a tener misericordia. La religión tampoco. A ellos lo que les interesa prácticamente es la economía de ellos, pero no la salvación de las personas.
no el estado y la condición de las personas. Pero este samaritano sí, dice que fue movido a misericordia. Y misericordia es tener compasión, pero en el fondo es prestar auxilio, que eso es lo que Dios en su misericordia eterna nos presta auxilio a nosotros, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, dice la palabra del Señor, yo no le echo fuera. Así que entonces este hombre fue movido a misericordia y dice algo bien interesante: y acercándose, porque una cosa es moverse a misericordia y dejarlo ahí, pero otra cosa es moverse a misericordia y acercarse a ver qué necesidad tiene. Entonces dice: y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mire, tenía una extraña ambulancia. Tenía vino para desinfectar sus heridas. Tenía aceite para suavizarlas. Pero también tenía una ambulancia de 4 patas en el cual podía colocar a ese moribundo en ese lugar para poderlo transportar. Pero o sea, él se despojó. La Biblia dice allá en Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no quiso ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que a Dios nadie lo despoja. Se humilló a sí mismo. A él nadie lo humilla. Así de que entonces él se coloca en una posición de auxilio, una posición de rescate, una posición de primeros auxilios, en una posición de ayuda, que a eso fue que vino el Señor. Así que entonces la religión, la sociedad no presta ninguna ayuda, pero él sí, el Dios de la gloria, dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sigue aquí la palabra de Dios diciendo, porque esto es bien importante prestarle atención. Dice: otro día, dice que, y dice, vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Bueno, el mesón es como un lugar hospitalario, un lugar de reclusión donde se podía atender y prestarle los mejores auxilios. Entonces, así que dice la palabra de Dios: otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mire que el hombre, el samaritano, lo conocía el mesonero. Usted no le da crédito a cualquiera. Dice: no, atiéndamelo aquí le dejo determinada cantidad de dinero y atienda a este paciente. Sí, que cuando vuelva, seguro que le voy a pagar todo lo que gaste. Eso no lo hace una persona si no lo conoce. Que el samaritano era conocido. El samaritano era un personaje que ya el mesonero lo conocía. Por eso es que le recibe los 2 denarios y lo atiende entonces al paciente que el Señor le había llevado. Así que es bien importante tener en cuenta que él ya era conocido. Así que entonces, porque para darle crédito, usted no le da crédito a desconocidos, tiene que ser una persona responsable. Hoy en día no se le da crédito por palabra, hoy en día se le da crédito a una persona y tiene que entregar hasta la escritura y tiene que prácticamente llevar hasta la partida de bautismo, hasta el bisabuelo y todo esto para poder que le den un crédito. Pero así, desconocido no. Él no era desconocido. Pero cuando esto le dice el Señor, mire lo que la palabra de Dios nos dice, porque esto es bien importante prestarle atención. Dice la palabra de Dios que Él le dice, cuando es importante saber, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? Del que cayó en manos de los ladrones. Le hace la pregunta al interés, ¿fue o quién es el prójimo? Cualquiera diría que el prójimo, bueno,
que era el que estaba allá, que era el que estaba herido, que era el que estaba moribundo. Entonces, dice la palabra del Señor, el intérprete dice, o sea que sabía, por eso le dije, haz esto y vivirás. O sea, él tenía conocimiento y él le dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Quién fue el que usó de misericordia? ¿No fue el samaritano? Él fue el que usó de misericordia. Y le dijo el Señor, mire que respondió bien, porque le dice, entonces Jesús le dijo, ve y vuelve, le hace la misma, le da la misma respuesta, haz, que es haz de obedecer, de actuar, de cumplir, de aceptar que eso es correcto. Dice, haz esto y vuelve y se le repite, haz tú lo mismo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído esta parte de la Escritura y la hemos pasado por alto? Pero aquí lo que la recomendación que nos está haciendo el Señor a través de su no solamente de conocimiento la persona va a vivir. Bueno, hay gente que sabe mucho. Hay gente, son pedagogos en la palabra, son maestros en la palabra, como este intérprete de la ley. Son personas que enseñan en lo público, son personas que tienen mucho conocimiento, pero nunca obedecen la palabra de Dios. Es tanto el conocimiento que nunca tienen misericordia. Es tanto el conocimiento que han perdido hasta el horizonte. Ven las personas con sufrimiento, ven, hay almas que salvar, hay almas aquí predicarle la palabra de Dios. A veces nos portamos bien, que somos personas que decimos yo soy de mucha oración, pero que dentro de la necesidad de la oración se debe de actuar, de obedecer lo que dice la palabra del Señor. Por eso, mis estimados hermanos y amigos que estén escuchando, quiero invitarle a que tengamos conocimiento de la palabra, pero también a que la obedezcamos para tener la vida eterna. Por eso dice, haz tú lo mismo y vivirás. Dios les bendiga.